Y vamos a comenzar nuestra clase de hoy leyendo el texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. De repente seguía pegado. Hebreos 12, entonces, versos 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos hoy aquí reunidos con gozo en nuestro corazón, con alegría, porque este es el día que tú has separado desde la creación para que nosotros te adoremos. Gracias, Padre, por el día de reposo, gracias por el día de descanso, gracias porque en él podemos descansar de nuestras obras y enfocarnos en ti, en tu gloria, en tu salvación. Gracias también, Padre, porque este reposo nos habla del futuro reposo que estamos aguardando, cuando el Señor Jesucristo vuelva, cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos, cuando Él establezca y consume para siempre el reino. Padre, gracias. Queremos pedirte por esta clase que sea de bendición, que en la medida en que estudiamos nuestra propia historia, podamos ser impactados con tu providencia, con tu soberanía. Y también, Señor, cuando veamos los aciertos y desaciertos de generaciones anteriores, eso nos sirva de lección para no caer en los mismos errores y ciertamente seguir las mismas cosas correctas que ellos realizaron. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos entonces con nuestra historia, ¿verdad? Con esta serie acerca del presbiterianismo o historia del presbiterianismo. Y estamos en la lección número 4, que lleva por título La era dorada del presbiterianismo norteamericano. Ahora, ¿por qué norteamericano? Se preguntarán ustedes nuevamente hacer esta conexión. Fe reformada, ¿verdad? Estamos ahí en el continente europeo. El continente europeo viaja a las Islas Británicas, particularmente en Escocia, y en Escocia adopta el nombre de presbiterianismo. De Escocia inmigran muchos a las colonias, ¿verdad?, en ese tiempo británicas, lo que sería los Estados Unidos, y de ese presbiterianismo colonial y posteriormente americano es el que llega a nosotros aquí en Chile. Entonces, por eso estamos siguiendo esa ruta y estamos estudiando un poquito eso. Entonces, ya hemos visto cómo se implantó la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Vimos sus inicios bastante modestos. Vimos que el primer presbiterio se dio en el año de 1706 a instancias de este irlandés, pastor presbiteriano irlandés llamado Francis McKemey. Él fue el primero que reunió a un grupo de ministros y así comenzó a estructurarse la iglesia presbiteriana norteamericana. Y vimos también que esta iglesia desde un comienzo tuvo sus conflictos. Había un grupo más conservador, otro grupo más avivalista, empezaron a tener conflictos entre ellos, pues la iglesia fue desarrollándose de esa manera. Entonces, así como llegamos al siglo XIX, y ciertamente en este siglo es donde surgen personajes en la historia presbiteriana norteamericana que hasta el día de hoy están, ¿verdad?, circulando en nuestros medios. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos personajes como Charles Hodge, el famoso Charles Hodge. También tenemos a James Thornwell en el sur. Tenemos también a uno de los hijos de Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge. También tenemos al famoso B.B. Warfield, Benjamin Warfield, y otros por el estilo. Y es por eso que algunos han dicho que el siglo XIX, en el contexto del presbiterianismo, fue el periodo donde
gigantes teológicos caminaron sobre la tierra. A los gringos les gusta hacer esas declaraciones, particularmente cuando se refiere a ellos, ¿verdad? Son los más grandes y uno tiene que dejarlos nomás que sueñen con esas cosas, ¿verdad? Pero también este siglo XIX fue uno de los periodos más formativos del presbiterianismo estadounidense. De hecho, gran parte de lo que nosotros consideramos como presbiterianismo histórico data de esta fecha, del siglo XIX, proviene de este período. Y eso obviamente conlleva a entender dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, uno tiene que considerar de manera bastante crítica lo que entiende por presbiterianismo histórico o tradicional. ¿Y por qué digo eso? Porque ciertamente estamos hablando de un siglo XIX con sus propias particularidades y como contexto teológico o contexto cultural, también hay fuerzas ahí que están metidas en medio de todo esto. Hay fuerzas culturales, está esta misma ubicación, ¿verdad?, regional. Entonces, uno tiene que ver que todos esos elementos se conjugan en la reflexión bíblico-teológica que hubo en aquella época. Y por otro lado, hay elementos en el presbiterianismo del siglo XIX que para nosotros hoy los podemos considerar repugnantes, como por ejemplo las posturas que tenían los presbiterianos del sur acerca de la esclavitud. Ellos eran defensores de la esclavitud. Entonces, para nosotros dicen, ¿pero cómo? Hijos de Dios, ministros del Evangelio, algunos de ellos defendiendo la esclavitud. En fin, tenemos que tener eso. Entonces, a pesar de que nosotros digamos, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Bueno, eso es parte de nuestra historia. Todos nosotros, como dicen los gringos, tenemos esqueletos en el armario, ¿verdad? Esqueleto en el closet. O ninguno de ustedes tiene un pariente del cual usted dice, yo me avergüenzo de este tío que tuve, de este abuelo, de este tatarabuelo, en fin. Entonces, eso forma parte de nuestra historia, a pesar de que sea una historia donde aparecen ciertos sinvergüenzas, bueno, es parte de nuestra historia también. Ahora, algo también que necesitamos recordar de este periodo es que, acuérdense, el primer presbiterio de los Estados Unidos fue en 1706. O sea, estamos hablando que ya en el siglo XIX todavía el presbiterianismo está en desarrollo. Es decir, los presbiterianos estadounidenses tenían un libro de orden que los había regido solo durante 15 años. La Asamblea General solo se había reunido hace 12 años. Y aún no existía un verdadero seminario teológico de la denominación. Y obviamente también hay que decir que al principio los presbiterianos eran la denominación más dominante, es decir, había más presbiterianos que otras cosas, pero eso empezó a cambiar porque a finales del siglo XIX los metodistas comienzan a crecer mucho, los bautistas y también una incorporación de católicos romanos que empiezan a llegar, y ahí empiezan obviamente esas otras denominaciones a superar con creces a los presbiterianos en tamaño. También recordemos, y lo vimos en la clase pasada, que los presbiterianos ya se habían dividido, se habían vuelto a reunir, en fin, parte de nuestra historia. Ahora, hay algo que caracterizó este periodo. Fíjense, es un país que está en formación. Y con la creación de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Este viejo noroeste gringo, ¿verdad? Nueva York, Ohio, Michigan, empieza, ¿verdad?, a ser adquirido, y después ellos, acuérdense que también compraron Luisiana, el estado de Luisiana, y eso generó una tremenda frontera que se abrió,
y por lo tanto empiezan a llegar más colonos, y estos colonos, ¿verdad?, iban deseosos, ¿verdad? Eso siempre los vemos en las películas, que iban en sus caravanas ahí, medias desordenadas, pero iban con miedo de los indios y toda esa cuestión. ¿Ah? Pero ellos empiezan a inundar entonces el oeste para fundar granjas, ¿verdad?, que les daban tierras, ciudades, nuevos estados, etc. Pero en todo ese trayecto, estos hombres y mujeres que estaban colonizando llevaban obviamente consigo sus vínculos religiosos, su fe. Ahora, existían en ese tiempo dos denominaciones que tenían muchas similitudes en doctrina y política. Y me refiero a los presbiterianos y a los congregacionales. En aquella época los congregacionales no son como lo son hoy en día, ¿verdad? Los congregacionales hoy en día son iglesias independientes que a veces se federan, pero por una cuestión como de alianzas, ¿ah?, o convenciones, como les llaman ellos. Pero no son una sola iglesia. ¿Ya? No hay vínculos de sujeción, no hay rendición de cuentas, están metidos ahí y el que quiere se sale, el que no. Eso es hoy en día. Pero en aquel tiempo los congregacionales eran bien parecidos a los presbiterianos. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió? En el año 1801 se estableció un acuerdo entre presbiterianos y congregacionales para la evangelización del Viejo Oeste. ¿Ya? Y según, ¿verdad?, este plan, que uno de sus redactores fue un hijo de Jonathan Edwards, el hijo junior, ¿verdad?, Jonathan Edwards Jr., que en ese entonces era presidente del Union College en Nueva York. Él incentivó este plan, cuyo objetivo era promover la tolerancia mutua y un espíritu de conciliación, ¿verdad?, entre presbiterianos y congregacionales, y particularmente ese espíritu de tolerancia y conciliación se daba en aquellas congregaciones que estaban conformadas por elementos presbiterianos y congregacionales, ¿verdad? Una iglesia donde hayan personas que eran presbiterianos, otros que eran congregacionalistas, se juntaban. Entonces, este plan buscaba proporcionar ciertos medios para evitar todas estas disputas que a veces se dan entre pastores de diferentes congregaciones, etcétera, etcétera. Ahora, este plan de unión ciertamente parecía, ¿verdad?, un tremendo esfuerzo de cooperación ecuménica, decir, uy, qué lindo este asunto, cómo están trabajando juntos los presbiterianos con los congregacionales, pero planteó algunos problemas obvios, ¿verdad? En primer lugar, pensemos que se trataba de crear iglesias unidas, pero por lo mismo, estas iglesias jamás tendrían una identidad fija. La pregunta es, ¿las iglesias son presbiterianas o son congregacionales? ¿Ante quién finalmente son responsables estas iglesias en materias de disciplina, en materias de finanzas? ¿Dónde iban a conseguir ministros, pastores para estas iglesias? ¿Desde universidades y colegios presbiterianos o universidades y seminarios congregacionales? Entonces planteaba ese primer problema. Además, ¿verdad?, otro problema del plan de unión es que parecía minimizar un elemento esencial del orden eclesiástico. ¿A qué me refiero? A la forma de gobierno. Porque la forma de gobierno distingue, por ejemplo, a los presbiterianos de los bautistas, distingue a los presbiterianos de los congregacionales, distingue a los presbiterianos de los episcopales, de los metodistas. La forma de gobierno es importante y este plan de unión parecía sugerir que las diferencias en forma de gobierno en realidad no eran tan importantes. Da exactamente lo mismo. Y otro tercer problema es que este plan de unión
aunque parecía asumir una similitud entre ambos grupos, estas suposiciones eran erróneas, porque existían diferencias entre los congregacionales y los presbiterianos, tanto en términos de identidad, como en términos de gobierno, como en términos de doctrina. Por lo tanto, ya por el año de 1837, se entendía que este plan de unión de 1801 era insostenible. No se podía continuar trabajando de esa manera. Ahora, otro importante esfuerzo en toda esta cooperación para evangelizar el oeste, ¿verdad? Fue una suerte de avivamiento que estalló en las zonas fronterizas a principios del siglo XIX. Y a menudo este avivamiento es conocido como el segundo despertar, el segundo gran despertar, que suele datarse entre 1792 y 1835. ¿Verdad? Este avivamiento, en el caso de los presbiterianos, se dio en Kentucky, en una iglesia en Cane Ridge, y de este avivamiento, ¿verdad? Fue el primero donde se dieron estas famosas meeting camps. ¿Qué sucedía? Se invitaba a determinada localidad a todos los cristianos para que participaran durante cierta cantidad de días en servicios de adoración, y en uno de esos días, al fin de esta jornada, se ofrecía el sacramento, es decir, la Santa Cena. Entonces invitaban a pastores de diferentes iglesias y cada uno de ellos ponía así como su stand, su tienda, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces habían tiendas bautistas, tiendas metodistas, tiendas congregacionales, había de todo. Y estos servicios, como les digo, se extendían durante 4 días y principalmente consistían en predicación, y el día domingo entonces había Santa Cena. Y ahí entonces esto se daba. ¿Y qué sucedió? Debido a la tensión emocional que se da en un tipo de eventos como este, empezaron a haber acontecimientos un poco extraños. Hubo reacciones físicas al estilo de ladridos, personas empezaban a hacer ese tipo de sonidos, o temblores, las personas se sacudían, ¿verdad? Y ese tipo de manifestaciones, si uno los quiere llamar, eran muy comunes en esas actividades, en esas reuniones, en esas tiendas. Y al finalizar, ¿verdad?, estos servicios, se estimaba, por ejemplo, que unas 20.000 personas habían participado de esto. Y de ese primer avivamiento, como les decía, en Coral Ridge, en Kentucky, surgieron algunas denominaciones, como la iglesia cristiana o las iglesias de Cristo, que pertenecían después a los discípulos de Cristo. Y ahí también se formó la famosa iglesia presbiteriana de Cumberland, y también otros grupos medio cuáqueros, etc. Entonces, ¿qué pasó? Sucedió que los presbiterianos, claro, continuaron participando de estos avivamientos, pero ya a fines de 1820 surge un personaje muy particular, que en el fondo él viene a representar lo que estaba ocurriendo dentro del presbiterianismo en aquella época. Y me refiero a Charles Finney. Finney, él era un abogado que había tenido una formación teológica privada, es decir, un pastor lo había instruido, y él obtuvo su licencia para predicar y fue ordenado en el año de 1824 para ser evangelista y misionero
en el norte del estado de Nueva York. Y la predicación y los métodos de Finney eran electrizantes, ¿verdad? Y él utilizó lo que se conoció como las nuevas medidas en su avivamiento, como por ejemplo algo que él consideraba la banca ansiosa. En el frontis, ¿verdad?, del lugar de culto, había una banca ahí donde iban los que estaban así como deseosos de recibir a Cristo, de experimentar la fe, y se sentaban allí, y después sucedían algunas cosas medias extrañas. También parte de lo que Finney hacía era reuniones prolongadas. Me imagino que alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a alguna iglesia pentecostal alguna vez. Son largos los cultos, ¿verdad? 4 horas. ¿No? Son largos. Y no sé para qué a uno le dicen que se siente, porque inmediatamente dicen, pongámonos de pie y cantemos. Listo. Algo así, ¿verdad? Muy largos los servicios. Ahora piensen, ¿por qué les digo esto? Porque Finney estaba cambiando todo lo que era propio de la iglesia presbiteriana. Y además, él insistía en darle rol público a la mujer en los cultos. Lo incentivó mucho. Y al año siguiente, ¿verdad? Estas innovaciones de Finney ciertamente atrajeron la atención nacional en Estados Unidos, y ahí se levantaron algunos a favor y otros en contra de sus prácticas. Y se realizó una famosa conferencia donde Finney, porque era un personaje muy extrovertido, era un gran orador, obviamente salió victorioso, salió como el gran avivador. Ahora, el problema con Finney es que él tenía, como les digo, un enfoque nuevo, un enfoque innovador acerca del avivamiento. Él decía que el avivamiento no se debía a un derramamiento milagroso del Espíritu Santo, sino simplemente era el resultado de la correcta aplicación de ciertos medios. Él decía, mira, la gente se electriza o se despierta emocionalmente cuando ponemos cierto tipo de música, cuando el predicador dice ciertas cosas. Estos famosos llamados al altar, ¿quién ha escuchado esos llamados al altar? Fue Finney quien incorporó esas cosas. No existían antes en la historia de la iglesia. Venga al frente a recibir a Cristo Jesús. Finney lo incorporó. Eso no existía antes. Entonces, fíjense cómo él empezó a decir esto. O sea, él tenía una filosofía que decía, si aplicamos ciertas medidas de manera correcta, ¿cuál va a ser el resultado? Avivamiento. Eso es lo único que necesitamos. Y esto obviamente contrastaba con este estilo de avivamiento más tradicional que entendían los presbiterianos y que prefería la mayoría de los presbiterianos. ¿Cuál era este estilo? Que ellos esperaban que Dios derramara su espíritu cuando Él quisiera. Solo teníamos que orar y esperar por eso. Ahora, también Finney representaba, ¿verdad?, un espíritu, ¿verdad?, muy interdenominacional. Él no quería quedar recluido en los marcos solo del presbiterianismo, y él entonces quería ampliar el trabajo, y así entonces él creó varias instituciones como la Sociedad Misionera Americana del Hogar, la Sociedad Americana de Tratados, en fin, varias asociaciones. Y ahí también tuvo problemas con la denominación, porque ¿qué decía la denominación? No, le corresponde a la denominación crear esas juntas, y que esas juntas tenían que estar bajo la supervisión, no de una persona, sino de los presbiterios. Y después también sucedió algo muy interesante. Estas prácticas de Finney ciertamente tuvieron consecuencias sociales. Por ejemplo, los comerciantes de Rochester lo invitaron, ¿verdad?, a llevar su avivamiento
pero particularmente a los inmigrantes que inundaban esa ciudad. Y fíjense, miren cómo la gente lee las cosas. ¿Qué era lo que ellos esperaban, estos comerciantes? Que mediante las enseñanzas de Finney, mediante la aplicación de todas estas medidas, los comerciantes que eran inmigrantes se transformaran en consumidores sobrios por un lado, por otro lado, productivos de los negocios de la ciudad. Entonces algunos decían, miren, estos comerciantes fueron muy pillos, ¿verdad? Porque tomaron a Finney, dijeron, venga y cambie la cultura aquí. E imprima en esos inmigrantes el estilo de vida norteamericano. O sea, en el fondo era utilizar la religión con un fin comercial. Y eso sucedió. Y otra cosa también que estuvo marcado en este periodo fue que Finney también defendía reforma social y principalmente defendía el abolicionismo, es decir, se acabó con la esclavitud. Y como ya les mencionaba, esto también generó problemas con la Iglesia porque en el sur la Iglesia defendía la esclavitud, entendía que no había ningún problema con ella. Entonces hubo varias protestas respecto a eso. Ahora, lo más importante es que Finney representó una postura teológica diferente, una postura teológica de hecho innovadora dentro de la Iglesia presbiteriana. Y esta nueva divinidad que él defendía tenía una comprensión revisada de lo que era el pecado original, de lo que era el libre albedrío, de lo que era la regeneración, la conversión, la santificación, etc. Entonces, fíjense, hay varios temas que surgen en la medida que este personaje ingresa en la esfera evangelística presbiteriana. Cambios en la doctrina, cambios en la política eclesiástica, cambios en lo que se entiende el avivamiento y un énfasis muy fuerte en la reforma social. ¿Y esto qué generó finalmente? Que se crearon dos escuelas en el presbiterianismo norteamericano. La nueva escuela, que era Finney y todos estos que lo seguían, y la vieja escuela, los clásicos, que estaban allí. Y ciertamente eso generó una división, porque en el año 1837, de ahí que la fecha de la división sea esa, ¿qué hizo la vieja escuela? Logró, ¿verdad?, en la Asamblea General reunida en Filadelfia en ese año, que un candidato suyo fuera elegido como moderador de la iglesia. ¿Ya? Y eso representó, ¿verdad?, ¿qué cosa? Que ellos tenían fuerza, que no eran un grupo reducido. Lograron que toda la iglesia eligiera a uno de ellos. Y ahí ellos aprobaron también un acta, conocida como el acta de abrogación o derogación, que anuló oficialmente este acuerdo de unión de 1801. O sea, se acabó el acuerdo de unión entre presbiterianos y congregacionales. Y también, ¿verdad?, hubo una ley o un acuerdo que eliminó 4 sínodos de la iglesia. ¿Y qué sucedió allí? Como se eliminaron ciertos sínodos, la iglesia, obviamente, particularmente el sector de la nueva escuela, perdió un poco de fuerza. ¿Se dan cuenta cómo hay mezcladas aquí estrategias políticas y todo eso? Bueno, al año siguiente, en la Asamblea General, cuando se reúne, a los miembros de la nueva escuela se les negó tomar asiento, o sea, no podían participar. Y ellos se fueron, a otra parte, a la vuelta de la esquina, literalmente, y formaron, dice, la verdadera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos de América. O sea, ahí se generó la división. Vieja escuela, nueva escuela. Ahora,
pensemos, una iglesia no muy grande, una iglesia que se está desarrollando, una iglesia que está creciendo, quedó dividida en dos escuelas. La nueva escuela era principalmente las iglesias presbiterianas del norte y la vieja escuela principalmente las iglesias presbiterianas del sur. Ahora, las diferencias fundamentales eran de naturaleza doctrinal, tienen que ver con diferentes posturas doctrinales. Pero una vez que se aislaron, una vez que se dividieron, ¿qué hizo la nueva escuela? Intentó mejorar su teología y de hecho intentó reivindicar su ortodoxia, es decir, nosotros también somos fieles a los estándares de Westminster, no son solo ustedes los del sur, nosotros también. Y ahí entonces, en 1837, se firma un documento por varios miembros de la nueva escuela, llamado la Declaración de Auburn, que venía a responder a las afirmaciones de la vieja escuela. Y en esos 16 puntos de la declaración, ¿qué hizo la nueva escuela? Estableció su interpretación de los estándares de Westminster. Entonces se transforma la nueva escuela en la rama tolerante de la iglesia presbiteriana. Entonces, ellos defendieron ¿qué cosa? La suscripción de sistema, no la suscripción estricta. Es decir, la Confesión de Fe de Westminster enseña un sistema de doctrina al cual nosotros suscribimos, pero no necesariamente suscribimos a cada una de sus afirmaciones. Ahí uno empieza a ver, acá hay algo diferente, porque dentro del sistema, en el fondo yo interpreto como a mí me tinca el sistema y suscribo lo que a mí me pueda parecer adecuado. Entonces, ahí hubo bastantes conflictos, se empezaron a distanciar y ciertamente esto duró bastante tiempo. Dentro del grupo de la vieja escuela, el principal líder era Charles Hodge, quien había estudiado tanto en Princeton College como en el seminario de Princeton. Y también fue uno de los pocos en aquella época que pudo tener estudios de posgrado en Europa. Y Hodge, cuando regresa de Europa, él asume, ¿verdad?, la cátedra de teología en el seminario de Princeton y se transformó en el principal expositor de lo que después se conoció como la teología de Princeton, que era una mezcla entre la teología de Westminster con la filosofía moral escocesa del sentido común. Y Hodge popularizó esta particular visión de teología a través de la revista teológica más influyente del seminario en esa época, que se llamaba el Biblical Repertory, y después se cambió para el nombre Princeton Review. Y durante más de 40 años estuvo publicando artículos allí. Ahora, lo más importante en el caso de Hodge fue la cantidad de alumnos que se formaron bajo él. Estamos hablando que las cifras dicen que fueron más de 2.000 y tantos estudiantes. Y esos 2.000 y tantos estudiantes ocuparon después los púlpitos de muchas iglesias presbiterianas y habían estudiado bajo la influencia de Hodge, entonces era muy fuerte su influencia allí. Hodge, ¿verdad?, tiene publicado hace muchos años atrás en español su teología sistemática, ¿verdad? No sé si alguno la conoce. Está en 2 volúmenes. El problema es que el traductor fue también editor y le cortó un montón de cosas. No sé si alguno la tiene. Aparecen puntos suspensivos a cada rato. Es porque le quitó varias cositas que él considera que no eran importantes. Bueno, por eso, ¿verdad?,
Hay que tener ojo con eso. Es cierto que muchas de las cosas que el traductor y editor eliminó tenían que ver con frases en latín que Hodge escribía mucho, ¿verdad? O tal vez ciertas filosofías que para aquella época eran importantes, pero para nosotros no son tan importantes. Sí, hay que darle crédito en ese sentido. Pero por otro lado, hay algunas cosas que él eliminó totalmente. ¿Ya? Totalmente. Por eso, si quieren tener la verdadera, tiene que ser en inglés, que están en 3 volúmenes. En español está en 2 y ahora creo que la hicieron en uno solo, pero son 3 volúmenes la original. Y esa teología sistemática de Hodge continúa imprimiéndose hasta la actualidad, y tiene gran influencia dentro de muchos. Ahora, lo importante de Hodge es que él no era un teólogo del estilo, ¿verdad?, Torre de Marfil, sino que era un ministro profundamente comprometido con la Iglesia. Y de hecho llegó a ser, ¿verdad?, moderador de la Asamblea General en 1846. Él tuvo su némesis, ¿verdad?, su oponente, ¿verdad?, en un pastor del sur llamado James Thornwell, y ellos disputaron varias cosas. Ambos estaban. Y Thornwell era un defensor, como les digo, de esta, no solo cultura del sur de Estados Unidos, sino también de la manera de interpretar las escrituras en el sur, ¿verdad? Y entrabaron ambos varios debates con respecto a la naturaleza del presbiterianismo. ¿Qué es realmente el presbiterianismo? Por eso les decía en un comienzo que esta es la época de definiciones. Esta es la época en que, claro, nosotros decimos el presbiterianismo histórico data de esta época, pero hay que tomar en consideración todo lo que estaba pasando para entender muchas de las afirmaciones que hacían, porque tú puedes ser un defensor del presbiterianismo histórico y alguien te va a decir, ese presbiterianismo histórico que defendía la esclavitud. Entonces uno tiene que aclarar a ver qué pasa allí, qué es lo que sucede allí. Ahora, también tenemos que entender, por esta cuestión de contexto, que sí, ciertamente la iglesia estaba dividida en estas 2 escuelas, la nueva escuela en el norte y la vieja escuela en el sur. Pero también, ¿verdad?, había una nación que estaba dividiéndose. Y eso generó bastantes conflictos, bastantes problemas. Y de hecho, la iglesia del norte después se dividió en 2 grupos. La iglesia del sur también se dividió en 2 grupos, entonces al final eran 4 iglesias presbiterianas que estaban allí. De hecho, en 1861 se formó la Iglesia Presbiteriana de los Estados Confederados de América. Ya el nombre lo dice todo. ¿De dónde eran? Del sur. Los confederados eran del sur, los yanquis eran del norte. Ahora, ¿qué sucedió también en este tiempo? Fíjense, como era una nación dividida, y el principal argumento de los del norte, ¿cuál era? Que estaban luchando en contra de la esclavitud, ¿verdad? Nosotros, me imagino que aprendimos eso en el colegio cuando estudiamos la independencia o revolución norteamericana. Entonces eran los libertarios versus los esclavistas del sur. Pero sabemos que iba más allá que eso. Fue un tema que realmente prácticamente acabó con una nación. Y sabemos también quiénes salieron victoriosos, ¿verdad? El norte. El norte arrasó con el sur, arrasó con todas estas grandes plantaciones que existían en el sur, donde había muchos esclavos, se liberaron varios esclavos, etc. Y tras el fin de la guerra, ¿verdad?, estas ramas del norte que habían estado divididas empezaron a explorar la unificación, y lo mismo hicieron posteriormente con el sur. Ahora, en el norte
se unificó y se conoció como la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. El periodo va en 1870 a 1903, ¿verdad? Y ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Insistiendo en unificarse, lograron unificarse, formaron esta denominación, la Iglesia Presbiteriana del Norte de Estados Unidos, que fue la que se conoció en aquella época como PCUSA. Ojo, no es la misma PCUSA de hoy, sino que es la del norte, en esa época, PCUSA. Y ahí empezaron también a surgir temas doctrinales, particularmente porque algunos abrazaban el modernismo, el progresismo teológico. Eso fue muy fuerte en la Iglesia Presbiteriana del Norte, el progresismo teológico. El sur siempre se mantuvo más conservador. Y hubo algunos profesores, de hecho, que fueron juzgados en el norte por sus tendencias liberales, pero ninguno de ellos fue condenado. Ninguno de ellos fue condenado por herejía. Pero sí había, ¿verdad?, todo este ímpetu de querer cambiar la teología de los estándares de Westminster. Después, ¿verdad?, sucedió que la Iglesia del Norte intentó esta reunión con la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Acuérdense, esa iglesia había nacido en el contexto de este segundo gran despertar y era una iglesia que en definitiva no le gustaba el calvinismo de los estándares de Westminster. Era una iglesia abiertamente arminiana. Entonces, ¿cómo vas a unificar una iglesia que es calvinista con una iglesia que es arminiana? Y ahí se hizo a través de algunas reformas, ¿verdad?, a la Confesión de Fe de Westminster, particularmente la incorporación de 2 capítulos más, el capítulo sobre el amor de Dios y otro sobre el Espíritu Santo. Un capítulo es sobre el amor de Dios y las misiones, el otro el Espíritu Santo, que en el fondo lo que hacía era, estos capítulos contradecían mucho lo que la confesión decía acerca de los decretos de Dios. La soberanía de Dios también se veía vulnerada, pero los de Cumberland quedaron satisfechos y dijeron, listo, ahora nos podemos reunificar. Otro tema también que estuvo ahí en el norte fue que en 1859, ¿verdad?, Darwin publica su libro sobre el origen de las especies. Entonces el darwinismo empieza a entrar bien fuerte en la iglesia presbiteriana. Charles Hodge lo condenaba como una postura contraria a las Escrituras, pero algunos de sus sucesores, como su hijo, Archibald Alexander Hodge y Alfonso B.B. Warfield, que ellos decían que se podía armonizar la evolución con la revelación bíblica, porque ellos pensaban de la siguiente manera: Dios creó el mundo, ¿verdad?, pero en su providencia Dios usó medios secundarios, y estos medios secundarios eran la evolución. Pero eso sí, ellos seguían defendiendo que Dios había creado de manera especial a Adán. Es decir, no, Adán no viene a través de evolución, fue creado de manera especial. Pero, insisto, hay que tener siempre presente el contexto histórico para entender el pensamiento de estas personas. Estaban siendo fuertemente influenciados por ese tipo de cosas. Entonces, eso finalmente tendría su gran explosión en el siglo XX, cuando la Iglesia se enfrenta particularmente con el tema del modernismo teológico. Después, ¿qué pasó en el sur? Bueno, en el sur también la Iglesia se reunificó y ellos formaron la PCUS, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que era, como les insisto, una iglesia más conservadora, una iglesia más firme con los estándares de Westminster, una iglesia que no estaba de acuerdo con la suscripción de sistemas, sino con la suscripción estricta a la confesión de fe. Y cuando se pensó en reunificar a ambas ramas, varios del sur dijeron que no. Ahora, por ejemplo, el famoso Robert Louis Dabney, que fue moderador de la Iglesia del Sur en 1870, él escribió lo siguiente: oigo, hermanos, decir
que es hora de perdonar. Señor presidente, refiriéndose al moderador, no perdono, no intento perdonar. ¿Qué dice? Que perdone a esta gente que ha invadido nuestro país, quemado nuestras ciudades, destruido nuestros hogares, asesinado a nuestros jóvenes y sembrado la desolación y la ruina sobre nuestra tierra. No, no los perdono. Pero usted dice, han cambiado sus sentimientos hacia nosotros, son amables. ¿Y por qué no habrían de ser amables? ¿Acaso hemos hecho algo para que se sientan crueles con nosotros? ¿Les hemos hecho daño o injusticia? Son amables y pacíficos, ¿verdad? ¿Acaso el tigre, harto, no es amable y pacífico? Cuando se ha saciado con el ternero que ha devorado, se acuesta de buen humor, pero espere a que haya digerido su comida. ¿No volverá a ser feroz? ¿No volverá a ser un tigre? Se han atiborrado de todo lo que podían arrebatarnos. Han obtenido todo lo que intentaron conseguir. Nos han conquistado, nos han destruido. ¿Por qué no habrían de ser amables y bondadosos? ¿Crees que ya no tienen la misma naturaleza de tigre? Simplemente arrebatémosle todo lo que nos han quitado y verás. Fíjense, él seguía teniendo en su corazón, ¿verdad?, este resentimiento por un país que estuvo dividido, un país que estuvo en guerra. Yo no voy a perdonar a los del norte, porque ellos vinieron a destruirnos. Ahora, finalmente, Dabney salió de la, no como de la denominación, pero sí de estos puestos de influencia, y se fue a otros lugares y desapareció más o menos de la notoriedad. Entonces, ciertamente, eso sucedió con él. Entonces, ya para estar concluyendo, pensemos, alguien piensa, la era dorada del presbiterianismo. Pero vemos que esta era dorada estuvo llena de fracciones, estuvo llena de divisiones, posturas diferentes. Entonces no se sorprendan de que existan tantas iglesias presbiterianas. Alguien me decía el otro día, oye, supe por ahí que hay varias iglesias presbiterianas en Chile. No solo en Chile, en el mundo hay varias iglesias presbiterianas, ¿no? De hecho, los presbiterianos norteamericanos tienen varias frases para describir de manera jocosa, ¿verdad?, esa triste realidad de que los presbiterianos a veces nos dividimos, diciendo, mete a 2 presbiterianos en una sala y vas a hallar 3 opiniones diferentes. Entonces, es parte de nuestra historia, como les decía. A veces tenemos parientes que no nos gustaría tener, pero están. Pero esto también nos enseña a, ojo, no a ser tolerantes con el error. La verdad bíblica siempre tiene que ser mantenida. Pero también necesitamos tener la suficiente sabiduría para, como dice nuestra confesión de fe, la palabra de Dios, en nuestra regla de fe y práctica. Claro, vamos a diferir en cómo interpretamos esa palabra, sí. Y eso es una realidad a este lado de la gloria. Pero un día vamos a ver más claramente. Yo he escuchado a algunas personas decir, yo creo que cuando estemos en el cielo, ¿verdad?, a todos se nos va a confrontar con el hecho de que estábamos equivocados y que nadie tenía la razón. ¿Ya? Uno puede decir, ok, entiendo tu punto, pero cuando uno se vincula a una iglesia, parte de el ser miembro de una iglesia es que tú entiendes que lo que esa iglesia dice y cree de la palabra de Dios es lo que tú crees de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Porque ¿por qué vas a estar en un lugar donde no estás confortable? ¿Por qué vas a estar en un lugar donde tú dices, yo no creo en estas cosas? Necesitamos tener ojo con eso.